Tenemos un tema maravilloso para compartir con todos ustedes en este momento y es: el Espíritu nos ayuda en la debilidad. El Espíritu nos ayuda en la debilidad. Y tomando como base lo que dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, el verso 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo quiero invitarle para que esté bien atento a la palabra del Señor Jesús. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, así como lo muestra la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, el verso 44 y 46, encontramos allí una hermosa experiencia que sucedió en la casa de Cornelio. Y dice la palabra del Señor en el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esta señal audible que todo creyente bautizado en el Espíritu ha experimentado y que consiste en hablar en otros idiomas desconocidos para el que habla, pero conocido para los naturales de aquellos países donde se hablan dichos idiomas, como sucedió en el día de Pentecostés, que los extranjeros visitantes oyeron a los discípulos hablando en los idiomas de los países de donde ellos venían. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla misterios. Así lo declara la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, el verso 2 al 4, que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gloria al Señor Jesucristo. Mire qué bendición. Y el verso 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El verso 14 de este mismo capítulo nos dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El verso 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero fíjese en esto, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Espíritu nos ayuda en la debilidad. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, describe: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estimados hermanos y amigos, estas lenguas, a diferencia de las anteriores, nadie las entiende, y su uso es para la comunión íntima y adoración a Dios. Esto es para traer un mensaje a la iglesia con la interpretación. La Biblia habla del don de lenguas que opera en conexión con el don de la interpretación, y la interpretación viene por la iluminación divina. Usted puede leerse todo el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios
Quiero resaltar algunos textos maravillosos. El verso 13 nos dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder de interpretarla. En este mismo capítulo, el verso 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El cristiano, fíjese en esto, porque algunos se preguntan, bueno, ¿y ese texto qué es lo que nos está queriendo decir a nosotros? El cristiano que es usado de esta manera no entiende las lenguas que interpreta, ya que no se trata de interpretar literalmente, sino de explicar o aclarar el sentido del mensaje en lenguas a la iglesia. Cuando el Espíritu se manifiesta con estos mensajes en lenguas y se produce la interpretación también por el Espíritu, esto es el don de profecía dado a la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Así lo dice en este mismo capítulo 14 de Primera a los Corintios, el capítulo 14, el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este don se menciona en plural. La razón es porque existen diferentes causas de enfermedades y las diferentes fases del don sirven para tratarla. Por eso no dice el don de sanidad, sino los dones de sanidad. Algunas dolencias son causadas por la actividad de demonios. Pueden ser por opresión, por obsesión o posesión. Esto reclama el discernimiento de espíritu y derrotar al diablo antes de lograr la sanidad mediante la oración. También hay otras enfermedades que son causadas por desórdenes en los hábitos alimenticios y de higiene. Y en estos casos se necesitan consejos para que las personas se corrijan. En San Marcos capítulo 10, donde nos está hablando de la fórmula de la imposición de las manos en el nombre de Jesús para sanar a los que creen por el Evangelio, en Santiago capítulo 5, el verso 14, nos está haciendo mención el apóstol Santiago, escribiéndonos en el capítulo 5. Y mire usted, fíjese en esto. Aquí está hablando en Santiago capítulo 5, el verso 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Estos textos maravillosos que hallamos en la palabra del Señor nos confirman entonces que son estos hombres autorizados por el Señor. En la iglesia es el pastor, los diáconos, los que tienen la autorización de imponer las manos en el nombre del Señor Jesucristo, o a quien el pastor en su autoridad como pastor nombre para que lo haga. Hay también diversidad de ministerios. Los dones de esta división tratan con la obra administrativa del Espíritu Santo. Hay bastante oposición a nuestro trabajo y por esta razón Dios ha puesto en la iglesia diferentes ministerios. Hay palabra de sabiduría. Este don está en conexión con la palabra de ciencia y con el discernimiento de espíritu. La palabra de sabiduría es la revelación del propósito de Dios en relación con personas, cosas o acontecimientos del futuro o que miran al futuro. Es una revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu del propósito divino, una declaración sobrenatural de su mente y su voluntad. Es un descubrimiento sobrenatural de sus planes y propósitos referentes a cosas.
lugares, gente, individuos, comunidades y naciones. Tenemos la palabra de ciencia. Es una revelación sobrenatural por el Espíritu de ciertos hechos que están en la mente de Dios. Dios guarda en su mente todos los hechos en el cielo y en la tierra, los cuales están siempre delante de Él. Él conoce cada persona, lugar, cosa en existencia y tiene conciencia de ellos. No es que Él meramente se acuerde de ellos, lo que sería memoria, sino que Dios siempre conserva de Él todos los acontecimientos, y esto es conocimiento. En la Escritura encontramos varios ejemplos de la operación de este don. La Biblia nos habla del apóstol Pedro. Supo que Ananías y Zafira habían retenido parte del precio de la heredad mediante la palabra de conocimiento. Mediante ese don que fue operado en el apóstol Pedro, pudo darse cuenta de la mentira que habían tramado Ananías y Zafira. Este don tiene que ver con acontecimientos del pasado o del presente que están ocultos y que no se pueden saber por medio de las cosas naturales. Hay unos ejemplos bíblicos que vale la pena que usted los examine. Si tiene allí donde tomar nota, anote estas citas bíblicas en el nombre del Señor Jesucristo. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, del verso 9 al 12, va a encontrar allí un hecho sobrenatural. En el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el verso 4 al 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del verso 20 al 27. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, el verso 22. En Hechos de los Apóstoles encontramos registrada en capítulo 9. Yo quiero dar lectura a este texto. Hechos capítulo 9, el verso 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. También está el discernimiento de espíritus. Satanás tiene un ejército de demonios siempre alertas para desorganizar a los miembros de la iglesia y confundir al cristiano. Para contrarrestar esto, el Espíritu Santo da a la iglesia el discernimiento de espíritus para detectar la presencia y naturaleza de espíritus demoníacos, dándonos el conocimiento para tratar con estos poderes y traer liberación a los que están cautivos. De esto tenemos un ejemplo bíblico en Hechos capítulo 16, el verso 16 al 18, donde hallamos lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 10, 16, que está la gran comisión, se dio la autoridad a los discípulos de echar fuera demonios. Solo el Espíritu de Dios puede detectar la presencia de estos y mostrarnos que alguien está poseído. Realmente esto, cuando sucede, es porque el Señor a la persona que tiene su Santo Espíritu detecta aquel que tiene el espíritu demoníaco, y al mismo tiempo da a conocer a la iglesia y le da la capacidad a la iglesia de ministrar ese discernimiento de espíritus y de equipar para desalojar y liberar a los cautivos. Tenemos el repartimiento de operaciones.
Dentro de ellas está la fe. Es una dotación sobrenatural por el Espíritu, por la cual se efectúa una obra en especial. Esta no es la fe salvadora. La fe salvadora es aquella que nos ayuda a creer para recibir la salvación de nuestras almas, como aparece en Efesios capítulo 2, el verso 8, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en esta carta muy claramente en el capítulo 2, el verso 8. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es la fe salvadora. Pero de la que estoy hablando, del don de fe, es muy diferente a la fe salvadora. Y también cuando la Biblia habla de la fe como fruto del Espíritu. La fe como fruto del Espíritu en Efesios o en Gálatas 5:22. La fe que se habla en estos dos pasajes nace y crece en el desarrollo de la vida cristiana, mientras que el don de fe es una dotación o investidura sobrenatural para realizar obras especiales, como el caso del paralítico en la puerta de la Hermosa, que quedó registrado en Hechos capítulo 3, el verso 16. La oración de los Hechos 4, 29 al 30 es un ejemplo de la petición de los apóstoles para la dotación de este don. Si usted quiere la dotación de ese don, bueno, hay ese ejemplo en Hechos capítulo 4, el verso 29, que me encanta esta parte tan importante para nosotros y quiero que usted la pueda leer conmigo en esta hora. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el verso 29 y 30, que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes, bendito sea el nombre del Señor, tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mire lo que sucedió después de esta oración. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe que eso es lo que necesita la iglesia del Señor ahora que estamos en casa? Llenarnos del Espíritu Santo para que con denuedo hablemos la palabra de Dios. Estos medios que Dios nos está otorgando para predicar la palabra de Dios, lo hacemos con la autoridad y la investidura del poder del Espíritu Santo. Y por eso, mientras se predican, ocurren cosas prodigiosas, porque el poder de Dios es el que respalda a la iglesia del Señor Jesucristo. Allí, en este capítulo 4, el verso 29, 30 y 31 de Hechos, encontramos un ejemplo de la petición de los apóstoles para la dotación de este don. También encontramos la operación de milagros. En la mente de muchos, esto se asocia con las sanidades del cuerpo. Pero déjeme decirle que no es este el caso. El significado de la palabra milagro es un acto sobrenatural efectuado en el plano natural. Dios suspende las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Cristo cambió el agua en vino, cuando caminó sobre las aguas, el traslado de Felipe de los Hechos capítulo 8, la salida de Pedro de la prisión, la apertura de la cárcel en Filipo donde estaba Pablo y Silas, en todos estos hechos y muchos más, obra uno y el mismo Espíritu como Él quiere. Por eso, iglesia del Señor, procuremos ardientemente los mejores dones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es hora de que nosotros podamos dejar que el Espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles para hacer su santa y divina voluntad, para hacer
hermano, no la obra que nosotros queramos, sino la obra que el Señor por medio de su Santo Espíritu quiere que nosotros obremos. Yo no sé cuántos se ponen en las manos de Dios como instrumentos para decirle: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Haz conmigo una vida, un instrumento para tu gloria. Y si tú quieres, Señor, repartir en mi vida estos dones maravillosos, Señor, que sean en tu voluntad. Porque nosotros no tenemos los dones para vanagloriarnos. No, por el contrario, son para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo y para que el nombre del Señor de Jesús sea glorificado.